Si bien Blood había cosechado buenas críticas y había tenido una buena recepción entre los jugadores, en Monolith no estaban especialmente interesados en llevar a cabo una secuela. Por aquel entonces, la mayor parte del equipo estaba enfrascado en la creación del League Tech Engine y Sogo Mobile Armor Division. Quien sí tenía interés en que se realizase una segunda parte era GT Interactive, editora del primer juego, y que encargó a Monolith su desarrollo en un plazo de 11 meses. La dirección del mismo no correría a cargo de Nick Newhart, que ocupó dicho puesto en el primer juego y rechazó la nueva oferta, sino de James Wilson III. Desde el principio, en el desarrollo de la secuela de Blood se quiso implicar a la comunidad de aficionados, y era común ver a sus creadores en los foros oficiales del juego preguntando la opinión de los usuarios sobre ideas para el nuevo título o las características confirmadas. No tardaría esto en convertirse en un arma de doble filo, que crease una serie de expectativas exageradas en los futuros jugadores que no se verían cumplidas cuando el juego llegase a las tiendas. Por si esto fuera poco, a finales de 1998, la próxima aparición de juegos como Half-Life, Unreal o Sin, que presentaban una calidad gráfica superior, así como una propuesta más atractiva en general, forzó a Monolith a sacar a la calle el juego cuanto antes, sabedora de que no podrían competir con esos otros títulos en ventas. Así, el 20 de noviembre de 1998, con algunos errores y algunas características sin terminar del todo, Blood 2, The Chosen, vio la luz. Play with me. Yeah, tell me what. Who the f*** are you supposed to be? Una de las promesas que realizó Monolith a la comunidad fue la de un juego con una mayor carga narrativa. Blood 2, The Chosen, había de tener una historia más trabajada y mejor hilvanada, en lugar de permitir jugar con todos los miembros de los elegidos, tal y como los propios seguidores votaron en los foros oficiales. Esto sería así a medias, puesto que se podría seguir jugando con todos los elegidos, pero la historia solo podía ser experimentada por Caleb. Ambientado en el 2028, 100 años después del primer juego, la Cábala se ha adaptado al siglo XXI. Atrás quedaron sus días de ser una secta formada por cultistas. Ahora es una megacorporación conocida como Cabalco, con intereses empresariales en todo el mundo y causante de muchos de los males del mismo. Su actual líder, sin embargo, pese a amasar un gran poder, nunca alcanzará el estatus de divinidad hasta que no dé muerte a Caleb, del que no se ha sabido nada en mucho tiempo. El gran traidor, como Gideon y Cabalco conocen a Caleb, es el heredero del poder de Chernobog y por tanto debe ser erradicado. El primer ataque se produce cuando nuestro protagonista viaja en metro, hacia un destino desconocido. A partir de este punto, las ansias revanchistas y asesinas de él le harán perseguir a Gideon y la nueva Cábala hasta su final, resucitando, en el proceso, al resto de los elegidos, algunos de ellos muy cambiados. Todo esto, mientras criaturas demoníacas no afiliadas con ninguno de los dos bandos no dejan de aparecer en nuestro mundo. El enfrentamiento contra The Ancient One, el ser que ha estado invadiendo la realidad con sus demonios, será el fin del juego. Con dicho villano derrotado, Caleb podrá sellar de nuevo las fisuras entre realidades que tanto daño han estado haciendo a nuestro mundo y dar por concluida su nueva peripecia violenta. Don't have much luck with trains, do you? You just made your second mistake. You stuck around. Oh, really? What was my first mistake? Letting me live. La narrativa de Blood 2, The Chosen, resultó ser mediocre, cuando menos. Seguía una estructura muy familiar, con escenas de vídeo intercaladas entre la acción, diálogos durante esa misma acción, o bien coloridas descripciones en las pantallas de carga entre niveles y de nuestros objetivos. Para complementar toda esta información, también se incluía algo del trasfondo en el manual impreso incluido con la caja del juego. Con todos estos medios a su disposición, no obstante, los creadores no supieron transmitir en su totalidad todos los matices del guión, así como toda la información creada para dotarle de un contexto más elaborado que el del primer juego. No era extraño, entonces, que temas centrales como por qué los elegidos resucitan a lo largo de la aventura, cuáles son las motivaciones de Caleb exactamente, o qué es y qué quiere el Ancient One para realizar dicha invasión, quedasen sin explicación alguna al dar por concluida la aventura. Habiendo fallado en hacer llegar estos y otros datos al jugador, al final, en Blood 2, The Chosen, éramos espectadores de un guión con huecos, en el que no todo quedaba muy claro, y donde lo único en lo que nadie se podía confundir era en que Gideon y Cabalco eran malos y Caleb quería destruirlos, algo que reducía el argumento a una propuesta muy simplista.
Una vez más, con Blood 2 The Chosen, estábamos ante un juego del género FPS, aunque algo diferente al estilo adoptado por su primera parte. El advenimiento de los motores en 3 dimensiones había retocado algunos pilares del género que hasta ese momento tomaba como base los realizados por id Software con Doom. Muchas de las características fundacionales del género estaban presentes en esta primera hornada de First Person Shooters totalmente hechos con motores en 3D. Reducido a su mínima expresión, cada nivel de Blood 2 The Chosen consiste en llegar de un punto A a un punto B, sobreviviendo a una buena cantidad de enemigos repartidos por el mapa que debemos atravesar. Para sobrevivir, el juego nos proporciona un variado arsenal de armas, así como objetos de curación, protección o mejora de nuestro protagonista. Todo esto siempre desde una perspectiva en primera persona. Donde muchos de estos juegos iniciales, incluido Blood 2 The Chosen, empezaron a explorar nuevas posibilidades, fue en la narrativa, que ya hemos comentado, y en la tímida inclusión de algunos elementos de resolución de acertijos. Sin llegar al extremo de los planteados por otros videojuegos, como las aventuras gráficas, estos primeros FPS buscaron prescindir de las clásicas llaves o tarjetas que habían poblado el género durante años. En su lugar, muchos de sus diseñadores de niveles comenzaron a implementar obstáculos algo más elaborados, con interruptores repartidos por el mapa y puertas bloqueadas, o la necesidad de activación de mecanismos poco convencionales que ayudasen a alcanzar zonas inexploradas del nivel. Pero Blood 2 The Chosen estuvo muy lejos de ser un título perfecto en lo jugable, o tan satisfactorio como había sido el anterior. Dos de los puntos más criticados fueron la excesiva linealidad de cada fase y la escasa inteligencia artificial de los enemigos. Los primeros, al contrario que en Blood, carecían de lugares secretos por descubrir o directamente no había niveles ocultos como en el pasado. Además, aunque la cantidad de fases era larga, la duración era artificial, pues algunos niveles repetían aparición a lo largo de la aventura. Los enemigos, en su caso, no supusieron la amenaza que los jugadores hubieran deseado. La inteligencia artificial que los comandaba era muy pobre, y no costaba mucho engañarla. Sus tácticas solían consistir en cargar hacia adelante o en disparar en cuanto estuviésemos a tiro, pero era incapaz de buscar una posición mejor si nos escondíamos o de saber superar un obstáculo si la dejábamos atrapada. Ante esta perspectiva, Blood 2 The Chosen no fue capaz de impresionar a muchos en 1998 con su jugabilidad. It's howdy doody time, kiddies. The bad man is here. Blood 2 The Chosen fue el segundo juego de Monolith Productions en incorporar el LithTech Engine. El primero fue Sogo Mobile Armor Division, juego hermano que apareció un mes antes y que había gozado de mayores recursos en el estudio. Con el LithTech Engine, Monolith fue capaz de trasladar a un juego completamente en 3 dimensiones la violencia, sangría y frenetismo del primer Blood en esta secuela. No obstante, y aunque el avance tecnológico era evidente, no tardó en ser superado en calidad por otros de sus contemporáneos. Gran parte de la culpa era del hecho de que el motor gráfico no desplegaba unos modelados muy detallados en cuanto a su carga poligonal y de texturas, por lo que pronto hubo otros juegos más visualmente impactantes. Además, el lanzamiento apresurado de Blood 2 The Chosen derivó en una gran cantidad de bugs o errores de programación que poblaban el programa durante su lanzamiento y que hubieron de ser corregidos a posteriori mediante parches y expansiones. Siendo un título poco lucido en la parte más técnica, el diseño artístico consiguió equilibrar un poco la balanza. Si en el primer juego se había optado por introducir un diseño que evocase temáticas medievales y góticas, con una predominancia de la simbología mística y mágica, en Blood 2 The Chosen se optó por un diseño más próximo a la ciencia ficción urbana, con un tono industrial y opresivo, así como con entornos ambientados en factorías o rascacielos y no en castillos o viejos templos. Esto tuvo una mejor representación auditiva que visual, con una banda sonora dinámica dentro del género del techno industrial, sin orquestaciones y coros siniestros como habíamos escuchado en el juego original. Este nuevo acompañamiento musical fue compuesto a 3 batutas por Daniel Bernstein, Guy Whitmore y Matthew T. Allen. So, Ophelia, what's your scariest story? Chip on nail reloading once? Very funny. The Nightmare Levels fue la primera y única expansión de Blood 2 The Chosen. Como tantos otros productos similares, añadía nuevas armas, enemigos y mapas. También una nueva campaña ambientada tras la historia principal. Después de matar a Gideon, el Ancient One, y sellar todas las realidades, los elegidos emprenden el regreso a casa. Una noche, se paran a descansar
y todos comienzan a compartir historias de su pasado alrededor de una hoguera. Es así hasta que Caleb acaba absorbido por un portal y retorna a dicho pasado. Así, las nuevas misiones consistían en jugar dichas aventuras pasadas. Una de las principales novedades es que en cada historia éramos uno de los elegidos y que cada uno tenía sus características propias. En el momento de su lanzamiento, la crítica y los aficionados se mostraron muy fríos con Blood 2 de Chosen. Si bien hubo voces que lo dilapidaron y otras tantas que lo adularon, el sentimiento general era que estábamos ante un juego correcto, pero nada más. Lejos del entusiasmo que había generado su primera entrega, y desde luego habiendo un consenso de que no la superaba. Resultaba evidente que las circunstancias de su desarrollo y lanzamiento no fueron las ideales, y aunque cargado con buenas intenciones, el bagaje que llevaba Blood 2 de Chosen encima era excesivo como para permitirle brillar. Con el título ya en el mercado, su recorrido fue poco destacable, sepultando la franquicia en el olvido, sin más juegos lanzados para la misma, y relegando a esta secuela a una insípida intrascendencia en la historia del medio. La nostalgia, por desgracia o por fortuna, es una emoción poderosa. El paso de los años, la evolución de la industria del videojuego y las nuevas filosofías de diseño y programación han hecho que muchos retornen al pasado, añorando un estilo de hacer juegos muerto ya. En este ambiente de celebración de nuestros orígenes, Blood 2 de Chosen ha revivido, como su protagonista, y ha sido reivindicado por muchos aficionados que le han querido dar una segunda oportunidad, la merezca o no. Y eso siempre es bonito. You've gotta be kidding.